¿Alguna vez sentiste rabia y de inmediato te sentiste culpable solo por sentirla? Puede ser la rabia, esa que se traga, la que se instala en el pecho y de inmediato viene acompañada de un "Mm, no debería sentirme así" o un ¿estaré siendo exagerada? O peor, soy mala persona por sentir esto. O puede ser la rabia también, esa que explota, la que grita, que tira cosas, que después te deja incluso con vergüenza y sin entender bien qué pasó. Las dos, porque en el fondo las dos son lo mismo. Alguien que no sabe bien qué hacer con lo que sientes. Y ¿saben qué? Existe una doble carga. La emoción más el juicio sobre la emoción. Y es una de las trampas más agotadoras que existen. Y es exactamente de lo que vamos a hablar hoy. Así que, bienvenidas y bienvenidos a Versionándonos sin Límite. Soy Ceci. Y yo soy Nati. Somos hermanas, somos coaches ontológicas y llevamos años acompañando a mujeres en proceso de crecimiento y de transformación. Pero miren, más que eso, somos dos personas que también han tenido que mirarse a sí mismas en los procesos que les vamos a contar hoy. Sí, así es, Nati. Hoy estamos en el episodio 2 de nuestra saga, las emociones que callamos. La semana pasada hablamos de la tristeza ¿Mm? y la nostalgia. ¿Y saben qué? La respuesta que tuvimos fue bien grande, porque muchos nos escribieron para decir que por fin estábamos hablando de este tipo de cosas sin maquillarlo. Y la verdad que eso nos confirma algo lo que ya sabíamos. Hay mucho guardado, mucho que no se ha dicho, mucho que lleva años esperando ser escuchado. Hoy vamos con algo, eso sí, más intenso, algo que la mayoría de nosotras aprendimos a suprimir y desde muy chicas, porque nos dijeron, y de mil formas distintas, que no era aceptable sentir eso, Nati. Sí. Y hoy hablamos de la rabia y también de su prima hermana, que es más silenciosa, pero que pesa igual o incluso más, el resentimiento. Y antes de que alguien piense o diga, yo no soy una persona rabiosa, esto no es para mí, quédate, porque este episodio es para las que se tragan todo, pero también para las que explotan, para las que gritan, como dijo Nati, que de repente tiramos cosas, reaccionamos fuerte y después no entendemos por qué. Porque en el fondo lo que suprimimos y lo que explota están en el mismo lugar. Así que aquí vamos a estar dando herramientas para que podamos empezar a manejar y a escuchar sobre todo y gestionar estas emociones. Súper importante porque mira, hay una que va hacia adentro, la que se traga, y hay otra que va hacia afuera, que es cuando explotas. Pero es la misma emoción, solo que nosotras o algunas personas las reaccionamos de forma distinta, ¿ya? Así que, bueno, bienvenidas al capítulo. Así que si esto resuena, aunque sea un poquito, este episodio sí es para ti. Y te prometemos que al final vas a tener algo concreto que llevarte. No solo una reflexión, sino herramientas reales. Así que, comencemos. Vamos. Bueno, vamos a partir por lo más básico, porque a veces lo básico es lo que más hace falta, ¿o no? ¿Qué es la rabia? Desde el coaching ontológico, la rabia es una emoción primaria, no es un defecto, no es un signo de inestabilidad, no es algo que indica que eres una persona difícil, para nada. La rabia es una señal, una respuesta del sistema emocional que aparece cuando algo que valoramos fue afectado. Sí.
También, Nati, cuando un límite fue cruzado, un valor fue violentado, algo que nos importa fue menospreciado, ignorado o incluso lastimado. La rabia es el sistema diciéndonos, ojo, algo aquí no está bien para mí. Absolutamente. Y eso es información, información muy valiosa, necesaria, que si aprendemos a escucharla, nos dice muchísimo sobre lo que nosotros valoramos, sobre incluso también lo que necesitamos, sobre dónde están nuestros propios límites. Miren, pongamos un ejemplo bien cotidiano. Imagínate que llevas semanas trabajando en un proyecto. Le dedicas tiempo, energía, atención. Y cuando lo presentas, alguien pasa por encima de tu trabajo como si nada. No lo reconoce, lo minimiza o directamente ni lo menciona. En ese momento algo se activa, ¿no? Una tensión, una presión. Eso es rabia. Y esa rabia te está diciendo lo que hago vale y no fue reconocido. Por lo tanto, es información legítima sobre tus necesidades, sobre tus valores. No hay nada malo en esa señal, pues, Nati. El problema nunca es la rabia en sí misma. El problema es lo que hacemos o lo que no hacemos con ella. Y acá quiero detenerme en algo importante, porque creo que hay mucha confusión sobre esto. Mira, Ceci, mucha gente cree que la rabia tiene solo dos opciones. O la explotas o incluso la suprimes. O gritas o te tragas todo. Y chiquillas, ninguna de las dos opciones se siente bien, ¿sí o no, Ceci? Sí, pues, exacto. Y por eso mucha gente prefiere la supresión, porque parece la opción más civilizada, pero suprimir no es lo mismo que Mm. procesar. Suprimir es empujar algo hacia adentro con fuerza. Procesar es otra cosa completamente distinta. Por eso aquí vamos a hablar de eso, Nati, más adelante. Súper importante. Y también quiero aclarar algo, que no es la rabia. La rabia no es agresión. La agresión es una conducta. Lo que haces cuando no sabes qué hacer con la rabia. La rabia en sí misma es solo una emoción, es una sensación interna. Tú puedes sentir una rabia intensa sin lastimar a nadie, sin gritar, sin hacer nada que después puedas lamentarte. Pero para eso tienes que aprender a recibirla de otra manera. Sí. Y hay algo más que también quiero agregar a Canati. Desde las herramientas que trabajamos también en programación neurolingüística, la rabia tiene una función de protección. Es una emoción que históricamente nos ha servido para defendernos, para movilizarnos, para actuar, para accionar cuando algo no está bien. Y en ese sentido, la rabia es una aliada. El cuerpo, ¿saben? No produce rabia para hacerte daño, la produce para protegerte. El tema es que cuando una mujer ha aprendido que la rabia es peligrosa, socialmente o relacionalmente es peligrosa, la empieza a inhibir esa protección y se queda sin el escudo. Es tan importante lo que estás diciendo, Ceci, porque cuando suprimimos sistémicamente la rabia, no nos volvemos más tranquilitas, nos volvemos más vulnerables, porque ya no tenemos acceso a la señal que nos avisa cuando algo No no está está bien. bien. Sí. Entonces, ¿saben qué? La primera conversación que necesitamos tener con la rabia no es cómo la manejo, es cómo la recibo, cómo dejar de temerle, cómo escucharla sin que nos controle, pero también sin apagarla, Nati. Y eso empieza por entender de dónde viene el miedo a sentirlo. ¿Por qué nos cuesta tanto? ¿Por qué nos enseñaron que la rabia era mala? Así es. ¿Saben? Y esta
Esta parte para mí es la más importante del episodio, porque antes de hablar de cómo trabajar la rabia, necesitamos honrar de dónde viene el mandato de ni siquiera Hmm. sentirla, Nati. Miren, la mayoría de las mujeres de nuestra generación crecimos con mensajes muy precisos sobre cómo debíamos relacionarnos, Ceci, con nuestras propias emociones. Porque la verdad es que nadie te sentó y te dijo, la rabia está prohibida, pero lo comunicaron de mil formas distintas, en los comentarios, en las miradas, en lo que se celebraba y en lo que se castigaba. Miren, las niñas buenas no se enojan. Mm. Ay, no seas dramática. O ya, supéralo. Si te enojas, espantas a la gente. Sí. O una mujer enojada no es femenina. Oye, ¿sabes cierto? ¿Ah? Con esa actitud no vas a conseguir absolutamente nada. Y mira, fíjate en algo interesante. Esos mensajes no solo les decían a las niñas que la rabia era mala, les decían que si la sentían algo, estaban haciendo mal, que la rabia era su responsabilidad, su problema y también casi su defecto. Wow. Y eso lo internalizamos tan bien que hoy de adulta, cuando la rabia aparece, lo primero que hacemos no es escucharla. Lo primero es sentir culpa por sentirla. Nos enojamos y de inmediato viene, ay, ¿por qué soy tan sensible? O estaré siendo injusta, seré muy intensa. Es una trampa perfecta, porque la culpa apaga la rabia antes de que puedas escuchar lo que realmente te está diciendo. Y quedas sin la información y con la culpa encima, es decir, pierdes dos veces. Sí, y eso. Miren, y acá quiero agregar algo que para mí fue un aprendizaje muy importante. Este mandato no viene solo de afuera. Con el tiempo lo internalizamos tan profundamente que empieza a operar y desde adentro. Ya no necesitamos que alguien nos diga, no te enojes. Nos los decimos nosotras mismas y de forma automática, antes que nadie diga nada. Eso es lo que en coaching llamamos una creencia limitante instalada. Ya no es solo una norma social, es una historia que vivimos como una verdad y casi absoluta. Cuando me enojo, soy una persona difícil. Mi rabia lastima a los demás. Es mejor que me calle. Oye, y el costo de esa historia es enorme. Y quiero hablar de eso, porque muchas veces decimos, suprimo mi rabia como si fuera algo neutral, algo que no tiene consecuencias. Y sí las tiene. Miren, la primera consecuencia es, pierdes acceso a la información que la rabia te está dando. Si aprendes a apagar la señal antes de leerla, ya no sabes cuando un límite está siendo cruzado, ya no sabes cuando algo no está bien, te vuelves menos capaz de detectar situaciones que te hacen daño porque apagaste el sistema de alerta. Sí. Y mire, la segunda consecuencia. La rabia suprimida no desaparece, se va a otro lugar. Entonces, desde el trabajo somático sabemos que las emociones no procesadas se almacenan en el cuerpo. La rabia que no se expresa, como les hemos dicho, puede transformarse en tensión crónica, en hombros apretados, la Dime. mandíbula contraída, el cuello duro, los dolores de cabeza. También puede manifestarse con ansiedad, con Uy, irritabilidad que no sabemos por qué, con como esa sensación también de estar siempre a punto de estallar y sin saber por qué. sí. Y la tercera consecuencia, y esta es la más importante para lo que vamos a ver ahora, la rabia
que fue suprimida muchas veces, acumulada y sin procesar, con el tiempo se transforma en algo distinto, en algo más frío, más quieto, más crónico. Se transforma en resentimiento. Ay, y aquí hacemos una pausa antes de seguir. Quiero que te hagas una pregunta real y sin apuro. ¿En qué momento de tu vida aprendiste que tu rabia era un problema? Mm. ¿Quién te lo enseñó? ¿Y cómo te lo enseñó? No tienes que responder en voz alta, pero quédate con esa imagen un momento, porque muchas veces el trabajo emocional empieza exactamente ahí, en recordar cuándo fue la primera vez que aprendiste a callarte. Oye, y hablemos del resentimiento. Y quiero empezar con una definición que para mí lo cambia todo. El resentimiento es rabia acumulada que no fue procesada. Es la suma de todos los momentos en que sentiste algo que no pudiste decir, que no pudiste resolver, que no pudiste cerrar y que quedó ahí, guardado, cargado, esperando. Así es. Y hay algo en la misma palabra que es súper interesante. Miren, resentir, volver a sentir. El resentimiento es literalmente eso, una emoción que volvemos a sentir una y otra vez, no porque queramos, sino porque no ha tenido un lugar donde descansar. Mm. Y lo que hace el resentimiento diferente a la rabia simplemente es el tiempo. La rabia es del presente, me dice algo sobre lo que está pasando ahora. El resentimiento es del pasado. Es una historia que seguimos contando y que cada vez que la contamos volvemos a sentir como si fuera hoy. Y esa es una de sus características y la más agotadora. El resentimiento hace que el pasado viva en el presente, que algo que terminó hace meses o años siga ocupando un espacio en tu mente, en tu cuerpo y también en tu energía. ¿Saben? Hay una imagen, una frase que se usa mucho para describir esto. El resentimiento es como tomar veneno esperando que le haga daño al otro. Porque quien lo carga eres tú. La otra persona muchas veces ni sabe. O si sabe, ya siguió con su vida. Y tú sigues ahí cargando ese peso, Nati. Oye, y esto no lo decimos para hacerte sentir mal por tener resentimiento. Lo decimos para nombrar el costo real, para que puedas ver cuánto de tu energía está siendo destinada a sostener algo del pasado, porque el resentimiento tiene un costo energético gigante, requiere un esfuerzo permanente de sostener la historia, mantener vivo el agravio, revisar mentalmente lo que pasó. Eso consume energía que podrías estar en el presente, en lo que estás construyendo, en lo que estás viviendo ahora. ¿Cómo saber si estás cargando resentimiento? Hay señales que tenemos que reconocer y te las voy a dar en forma muy concreta. La primera, cuando piensas en esa situación o persona, el cuerpo reacciona, no es neutral. Hay algo, hay un apretón de pecho, una tensión en la mandíbula, un suspiro pesado. Cambia la respiración. El cuerpo sabe antes que la mente. Sí. La segunda, dices, ya lo superé o ya lo perdoné, pero en algún lugar adentro sabes que no es del todo verdad. Hay un resto y que todavía no se cierra. Miren, la tercera, el tema aparece en conversaciones que no tiene nada que ver. Estás hablando de otra cosa y de repente ahí está. O estás contando algo que pasó hace años y el nivel de detalle, el calor con lo que lo cuenta, es como que si hubiera sido ayer. La cuarta,
Fantaseas con que algún día esa persona va a entender el daño que hizo, con que alguien les va a decir algo, con que la vida les va a cobrar. Eso es el resentimiento buscando justicia que nunca llegó. Mm. Y existe otra más, y esta es importante. Cuando alguien te habla bien de esa persona o de esa situación, sientes algo que no es exactamente orgullo. Al revés, es un resquemor, una molestia, como que si algo en ti no pudiera darle ni siquiera el beneficio de la duda. Y miren ahora, antes de seguir, quiero decir algo con mucho cuidado, porque cargar resentimiento no significa que eres rencorosa ni que eres mala persona. Significa que en algún momento viviste algo que te dolió muchísimo, que te afectó de verdad y que no tuviste la herramienta, el espacio o el apoyo para procesarlo. Eso no es un defecto de carácter, es una respuesta humana a situaciones que nos superaron. Y hay algo más. A veces el resentimiento, ¿saben qué? Cumple una función. Mientras lo cargamos, sentimos de alguna manera como que estamos protegidas, que no le damos a la otra persona el beneficio de volver a hacernos daño. El resentimiento, ¿saben qué? También puede sentirse como un escudo. Sí, pero la pregunta que hay que hacerse es, ¿a qué costo? Porque ese escudo también bloquea otras cosas. Bloquea la apertura, la confianza, la liviandad. Bloquea la posibilidad de estar presente en el ahora sin que el pasado interfiera. ¿Y saben qué? Que desde el trabajo energético que hacemos, el resentimiento es justamente eso, energía estancada, energía que no puede completar su ciclo natural y quedó ahí atrapada. Y esa energía necesita un camino de salida, no de supresión del proceso nativo. Y para eso, para entender cómo se procesa cada una, necesitamos primero tener clara la distinción, saber si lo que sientes es rabia o resentimiento, porque la forma de trabajar cada una es distinta. Y antes de ir a las herramientas, quiero que esta distinción quede súper clara, Ceci. No como un concepto bonito para recordar, sino como algo que te sirve en lo cotidiano. Mira, cuando estés sintiendo algo y no sepas bien qué es, la rabia es una emoción del presente, tal como dijimos. Me dice que algo está pasando ahora mismo que afecta algo que yo valoro. Tiene una energía que es de movimiento. Me pide que haga algo, que hable, que ponga un límite, que me mueva, que tome acción de algún tipo. Sí. Y miren, el resentimiento es una emoción anclada en el pasado, es la huella que dejó una rabia, como les dijimos, que no fue escuchada, que no fue procesada, que no encontró un lugar donde poder resolverse. Y su efecto es opuesto. En vez de movilizarme, me inmoviliza, me ancla a una historia que ya terminó, pero que sigo viviendo como que si no hubiera terminado. La rabia, cuando la escuchas, te da información y energía para actuar. El resentimiento, cuando lo cargas, te consume energía sin darte ningún camino. Te mantiene ocupada en el pasado, mientras el presente sigue ocurriendo. Y hay una diferencia más que me parece importante. La rabia te habla de lo que está pasando. El resentimiento te habla de lo que te contaste sobre lo que pasó, porque el resentimiento no vive en los hechos, vive en la narrativa que construimos alrededor de los hechos, que es muy distinto. Y eso es clave desde el coaching ontológico, porque el lenguaje no es neutro. Las historias que nos contamos sobre lo que vivimos no solo son descripciones, son interpretaciones. Y esas interpretaciones
tienen consecuencias, determinan cómo nos sentimos, qué esperamos y cómo actuamos. Sí. Miren, por ejemplo, dos personas pueden vivir la misma situación. Alguien que las decepcionó profundamente y construir historias completamente distintas. Una puede construir una historia de aprendizaje. Esa experiencia me enseñó dónde estaban mis límites. La otra puede construir una historia de agravio permanente. Esa persona me arruinó algo importante y nunca lo va a poder reparar. Miren, ninguna de las dos está mintiendo, pero las consecuencias de vivir en cada historia son completamente distintas. Una libera energía, la otra la consume. Entonces, ¿cómo saber qué estás sintiendo tú en estos momentos? Hay tres preguntas rápidas que te pueden orientar. Miren, la primera es, ¿esto que siento tiene que ver con algo que está pasando ahora o con algo del pasado? La segunda, siento energía de movimiento, de querer hacer algo o siento peso, cansancio ahora. Y la tercera, cuando pienso en esto, mi mente va al futuro, así, ¿qué voy a hacer? O al pasado, ¿qué debería haber pasado? Si las respuestas te llevan al presente y al movimiento, es rabia. Trabájala con acción. Si las respuestas te llevan al pasado y al peso, es resentimiento. Trabájalo con comprensión y soltura. Son Mm, caminos sí, distintos. son distintos. Y a veces, como ya dijimos, son te puede pasar las dos al mismo tiempo. Puedes tener rabia por algo que sigue pasando hoy y resentimiento acumulado de lo que pasó antes con esa misma persona o situación. No son mutuamente excluyentes y el trabajo puede ir en paralelo, Nati. Absolutamente. Lo importante acá es no confundirlas, porque si intentas trabajar el resentimiento como si fuera rabia del presente, buscas una acción que no hay que tomar. La situación ya terminó. Y si intentas trabajar la rabia del presente como si fuera resentimiento, te vas al pasado, cuando lo que necesitas es actuar ahora. Bueno, y llegamos a la parte que a mí más me gusta, la práctica. Porque todo lo que hemos conversado hasta acá vale, pero si no tiene un lugar donde aterrizar, se queda lo bonito. Así que vamos a ir en orden. Primero, la herramienta para la rabia, que es la emoción, como le hemos dicho, del presente. Después, la herramienta para el resentimiento. Son distintas porque también les dijimos, se trabajan cosas distintas, Nati. Sí, y cuando la rabia aparece, la mayoría de nosotras entra en modo automático. O la reprimimos de inmediato o reaccionamos sin pensar tal como habíamos visto. Las dos respuestas nos sacan del lugar de poder. Lo que te propongo es una tercera opción, recibirla conscientemente. El primer paso es el más simple y el más difícil al mismo tiempo. Es reconocerla. Di para adentro en voz alta, estoy sintiendo rabia. Solo eso, sin juicio, sin explicación. Nombrarlo activa una parte del cerebro y te da un milímetro de distancia entre la emoción y la reacción. Ese milímetro puede cambiarlo todo. El segundo paso es ir al cuerpo. Antes de pensar qué hacer, pregúntate, ¿dónde lo siento? En el pecho, en la garganta, de repente en los brazos, en la temperatura. Esto no es poético, es funcional. Cuando conectas con la sensación corporal, antes de ir a la narrativa mental, interrumpes el ciclo automático de la reacción. Le das al cuerpo un segundo de ser escuchado. Y eso, créanme, baja la intensidad. Sí. Y el tercer paso es leer la información.
¿Qué te está diciendo esta rabia? ¿Qué límite fue cruzado? ¿Qué valor fue afectado? ¿Qué necesitabas en ese momento que no recibiste? Y acá hay una distinción súper importante. No es lo mismo preguntarse qué hizo mal el otro que qué necesité yo. La primera pregunta te mantiene mirando al otro y la segunda te devuelve la mirada hacia ti. Y es desde ahí donde puedes actuar con más claridad. Sí. Miren, y el otro paso es decidir qué hacer con esa información. Y acá hay opciones, muchas más de las que creemos. No tienes que elegir entre explotar o callar. A veces la rabia pide una conversación, a veces pide un límite claro y dicho con calma. A veces pide que te retires de una situación. A veces pide que lo escribas y lo proceses sola antes de hablar. A veces pide incluso un movimiento físico, salir a caminar, que eso le hace tan bien al cuerpo para que la energía tenga por dónde salir. Sí, y ojo, que no hay respuesta correcta para todas las situaciones, pero hay una pregunta que siempre sirve. ¿Qué respuesta, si la tomo, es coherente con quién quiero ser y con lo que yo necesito? No con lo que el otro merece, con lo que tú necesitas. Y una cosa más, sobre la rabia. El timing importa. No tienes que responder en el momento. De hecho, muchas veces la mejor decisión es no decir nada todavía, esperar que la intensidad baje un poco, haber procesado lo que sientes y desde ahí actuar. Eso, créanme que no es debilidad, es sabiduría. Absolutamente. Y ahora vamos con el resentimiento. Y antes de empezar, quiero ser súper clara sobre algo. Esto no es un ejercicio de perdón forzado. No te voy a pedir que perdones algo que todavía te duele, porque eso no funciona. Y además es un poco violento con uno mismo. El perdón forzado es otro mandato que muchas hemos recibido. Perdón y suelta, como si el perdón fuera una palanca que pudieras apretar cuando decides. Y no funciona así. El perdón real es un proceso, no es una decisión. Sí. Lo que te propongo, en cambio, es este ejercicio de reconocimiento y sobre todo de honestidad. Mm. 4 palabras para hacer con tiempo, con calma, ojalá por escrito. No ahora mientras escuchas esto, sino que en algún momento de la semana, cuando tenga espacio, Nati, que se hagan estas preguntas. Y la primera pregunta, ¿qué situación o persona llevas en la mochila todavía? Y nota la forma en que está formulada la pregunta. No dice quién te hizo algo, sino qué cargas tú, porque el resentimiento no vive en el otro, vive en ti. Y cambiar esa perspectiva es el primer movimiento de soltura. No estás mirando al otro, te estás mirando a ti. Sí. Miren, y esta otra pregunta también. ¿Qué fue lo que necesitabas en ese momento y no recibiste? Esto es diferente a preguntar qué hizo mal el otro. Cuando te preguntas qué necesitaba yo, reconocimiento, ser escuchada, respeto, seguridad, que alguien asumiera la responsabilidad, te devuelve, te devuelve a ti. Entonces es súper importante. Eres una persona con necesidades legítimas que no fueron cubiertas y desde ahí puedes empezar a darte a ti misma algo de lo que tú necesitabas. Absolutamente. Y vamos con la tercera pregunta. ¿Cuánto de tu energía actual está destinada a sostener este resentimiento? ¿Cuánto tiempo mental? ¿Cuántas conversaciones imaginarias? ¿Cuántas veces al día aparece ese recuerdo? ¿Cuánta paz estás dejando de vivir? No para castigarte, sino para que puedas ver con claridad lo que te está costando, porque a veces no lo vemos hasta que le ponemos un número.
Y miren esta otra pregunta. ¿Qué parte de esta historia todavía no has mirado de frente? Esta es la más difícil, porque a veces el resentimiento se sostiene porque hay algo ahí, un dolor más profundo, una parte propia de la historia que duele reconocer, algo que preferimos no ver, no para juzgarnos, sino porque a veces la soltura llega cuando nos permitimos ver la historia completa con todas sus capas. Sí. Y miren, después de esas 4 preguntas, hay una afirmación que te propongo, no como una fórmula mágica, como intención. Elijo dejar de pagar yo el precio de algo que ya terminó. Porque miren, soltar no significa que lo que pasó estuvo bien, no significa que la otra persona no nos hizo daño, significa que decides que tú ya no vas a seguir siendo la que paga el costo, que tu energía, tu paz, tu presente son tuyas y las reclamas hoy. Y ahora quiero profundizar en algo que hemos mencionado varias veces hoy y que creo que merece su propio espacio, Nati, así que parte tú, que es el Mm. cuerpo. Miren, desde la programación neurolingüística y desde el trabajo somático que hacemos, las emociones no son solo procesos mentales, son procesos corporales. La emoción empieza en el cuerpo incluso antes de que la mente la interprete, antes de que le pongamos un nombre, antes de que le construyamos una historia. El cuerpo ya se lo está viviendo, Sí. Ceci. Y eso tiene una implicancia muy importante. Si no incluyes el cuerpo en el proceso de trabajar tus emociones, el trabajo queda un poco a media, porque puedes entender racionalmente que algo ya terminó. Puedes construir una narrativa hermosa sobre el aprendizaje y el cuerpo seguir apretado, seguir tenso, incluso seguir cargando. Absolutamente, porque el cuerpo no entiende de narrativas, el cuerpo entiende de sensaciones, de presencia, de ser escuchado. Y a veces lo que más necesita no es que lo analicen, sino que lo acompañen. Sí, hay algo que hacemos en sesiones que pueden practicar ustedes también. Y es muy simple. Cuando venga un recuerdo que tiene carga emocional, rabia, resentimiento, algo que todavía duele, en vez de ir inmediatamente a pensar en ello, párate un momento y pregúntate, ¿dónde lo siento en el cuerpo ahora mismo que lo estás sintiendo? Puede ser una presión que les decimos en el pecho, un nudo en la garganta, ese peso en los hombros, una tensión, cuando decimos la guata apretada, donde sea. Pon la tensión ahí, no como dijimos para analizarlo, sino que para acompañarlo. Como que si pusiera o pon tu mano sobre ese lugar y dile, ya estoy aquí. Oye, y eso nosotros lo llamamos integración somática. El solo hecho de llevar atención consciente al lugar del cuerpo Mm, donde vive la emoción, sin tratar de cambiarla, sin tratar de que desaparezca, ya empiezas un proceso de soltura. El cuerpo necesita ser visto para poder soltar. Y a veces la soltura viene de forma súper inesperada. Un suspiro profundo, las ganas de llorar que de repente aparecen, un calor que se mueve, son señales de que algo se está moviendo. No hay que hacer nada más que dejarlo ser. Y ahora quiero hablarles de algo, del perdón, porque a lo largo de todo este episodio lo hemos abordado y creo que merece una conversación bien directa. Se dice mucho, perdona para liberarte a ti. Y hay algo de verdad en eso, pero el problema es que cuando lo decimos es como que si el perdón fuera una palanca, como que si pudieras simplemente decir perdonar y listo. Y eso no es lo que ocurre. El perdón forzado no libera, solo agrega otra capa más de supresión, ¿o no, Nati?
Sí, el perdón real es un proceso que tiene etapas, pues, Ceci. Mm. Primero es reconocer que hubo algo que te dolió, que fue real, que tuvo consecuencias. Segundo, sentir, permitirse sentir la rabia, la tristeza, lo que sea que venga sin apurarlo. Tercero, comprender, no justificar, sino empezar a ver la historia con más capas. ¿Qué pasaba en el contexto? ¿Qué limitaciones tenía la otra persona? ¿Qué parte mía también está en esa historia? Y por último, cuarto, cuando las etapas anteriores ya han tenido espacio, recién podemos comenzar a soltar. Y hay algo importante también que quiero agregar. Perdonar no es lo mismo que reconciliarse. Puedes perdonar a alguien y no volver a tenerlo en tu vida. Puedes perdonar y mantener distancia. El perdón es un trabajo tuyo, no la deuda que le pagas al otro ni una puerta que tienes que volver a abrir. Sí, y miren, y por último, y esto es algo que pocas veces se dice, a veces quien más necesita el perdón eres tú misma por haber aguantado tanto, por haberte callado cuando no querías, por haber creído que no merecías más, por haberte juzgado tan duramente, por haber sentido lo que sentiste. Miren, ese perdón también es un camino y también vale la pena recorrerlo. Absolutamente. Oye, ya antes de cerrar, quiero dejar algo dicho. Si mientras escuchaba esto sentiste que algo se movió, que algo que creías superado apareció, un nombre, una situación vino a tu mente, no lo ignores. Eso es información. Eso es que algo todavía necesita tu atención. No tienes que resolverlo hoy, pero sí puedes ya reconocerlo. Y miren, lo que llevamos de este episodio, la rabia, es una emoción válida, necesaria, llena de información. Suprimirla no la elimina, la transforma y la transforma en ansiedad, en tensión en el cuerpo y más tarde en resentimiento. El problema nunca fue sentirla, el problema fue no tener la herramienta para recibirla. Mm. Y el resentimiento no es un defecto, es la huella de todo lo que sentiste y no pudiste procesar. Y se puede trabajar no de golpe, no con fuerza de voluntad, no con perdón forzado, sino con honestidad, con comprensión, con herramientas correctas y con el tiempo que eso necesita. Miren, si este episodio te movió algo, el diario emocional que ya hemos visto tiene una sección completa de trabajo con emociones difíciles, con preguntas guiadas para que puedas hacer este proceso de forma ordenada, amorosa y a tu ritmo, no como una tarea, como un gesto de cuidado hacia ti misma. A todo esto lo encuentras en el link de nuestra bio en Instagram @nace.sinlímites. Oye, y la semana que viene cerramos la Sí, saga con las dos emociones que más nos paralizan, el miedo y la culpa. Si la rabia nos ancla al pasado, el miedo nos detiene en el futuro y la culpa merece una conversación con mucho cuidado y con mucho amor. Así que no te lo pierdas. ya pues. Y bueno, gracias por estar acá, gracias por escuchar, por elegir mirarte. Oye, eso no es poca cosa. Así que si este episodio les tocó en algo, cuéntenos en los comentarios aquí mismo en YouTube o vayan a Instagram. Nos encanta saber cómo les llega esto a ustedes, que preparamos también con harto cariño. Así que nos vemos la próxima semana. Chao, chao.